Las voces cuentan lo esencial en este espacio tan vital. Historias fluyen sin parar, de vida y salud vamos a hablar. Diálogos vitales, aquí está, entre preguntas la verdad. Profesionales nos guiarán, con su saber nos iluminarán. Hablamos fuerte con el corazón, de retos grandes, de solución. Expertos llegan, traen la luz. Hola, ¿qué tal amigos de Diálogos Vitales? De nuevo los saluda el Dr. Gómez Pinto, me da mucho gusto estar con ustedes. Seguimos avanzando con este proyecto tan interesante para nosotros, tan importante de los podcasts sobre temas de salud y sobre profesionales de la salud. Bueno, estoy muy contento el día de hoy porque la verdad que elegimos un tema que yo creo que va a ser un tema bastante interesante, un tema que la verdad pues preocupa a muchos países y a muchas personas, a muchos padres de familia, a muchas madres de familia, los preocupa. Es un tema pues que de alguna manera tenemos que conocer y tenemos que saber detectar y enfrentar, yo creo que de la mejor manera, a tiempo y también con los profesionales adecuados. El tema que vamos a abordar hoy es sobre el cáncer infantil. Y para eso, pues les tengo una muy buena noticia. Tenemos una invitada especial, una doctora, que es la doctora Dani Arce. La doctora Dani Arce es oncóloga pediatra y el día de hoy va a platicar con nosotros acerca de este tema tan interesante que es el cáncer infantil. Doctora Dani Arce, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de compartir lo que hago con muchísimo amor. Muy bien. Oiga, doctora, pues mire, para romper un poquito así el hielo, primero que nada me gustaría saber usted de dónde viene. Yo sé que pues no es de aquí, de Mazatlán. Nosotros estamos aquí en Mazatlán, Sinaloa, para que todos sepan. Los creadores de este podcast pues somos sinaloenses, somos mazatlecos. Y bueno, le pedimos a la doctora que nos comente un poquito de su vida, de dónde viene, porque pues está llegando mucha gente muy preparada aquí a nuestra ciudad, que vienen a darnos pues un plus en la atención médica, en la seguridad de nuestras personas, de nuestras familias. Entonces platícanos un poquito, doctora. Bueno, yo soy originaria de Morelia. Yo nací en Morelia, estudié hasta la Facultad de Medicina en Morelia, me fui al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en León para estudiar la especialidad de pediatría y posteriormente y afortunadamente inmediatamente me fui al Hospital Infantil Teletón de Oncología en Querétaro para estudiar oncología pediátrica. Justo el 14 de febrero que hice mi examen del Consejo de Oncología, uno de los oncólogos de la mesa de sinodales que me certificaron me invitó a trabajar acá al Hospital Pediátrico de Sinaloa en Culiacán y fue como llegué acá. Pues yo soy mitad sinaloense porque mi papá es de origen mazatleco y también fue una de las razones por las cuales quise empezar a brindar esta atención en Mazatlán, que rara vez la vemos por estos lugares. Sí, no, que es muy interesante. Fíjese que, pues, la verdad que la especialidad en pediatría, los que sabemos de medicina o estamos en el mundo de la medicina, sabemos que es una especialidad muy importante y la verdad, como decimos, pues no cualquiera elige una especialidad tan compleja. Suena muy bonito estar con los niños, suena muy bonito poderles ayudar, pero sin embargo, los que sabemos de esto, insisto, pues sabemos que es un tema complejo. De repente es un paciente que te lleva muchas emociones, una carga muy fuerte. Hay que tener una estabilidad emocional y un temple importante para poder ayudar a estos pacientes, a estos niños pequeñitos. Yo pues siempre he trabajado con adultos y una de mis primeras barreras cuando yo estaba estudiando, yo decía, ay caray, pediatría está medio complejo porque pues un adulto puedes platicar con él, te dice muchas cosas, pero de repente el niño pues es lo que te digan sus papás. El niño a veces no sabe ni qué está pasando, ni qué tiene, y hay que entender mucho más a fondo cómo es esa dinámica de médico-paciente ahí, ¿no? De pediatra y el niño. Y luego aparte, encima de todo esto, escogió un terreno que es la oncología pediátrica. Pues eso yo creo que es un terreno maravilloso porque le brinda a usted la oportunidad de ayudar a muchos niños y a muchas familias con esta situación pesada, ¿no? Platícanos de su experiencia, ¿por qué pediatría primero y luego por qué oncología pediatra, doctora?
La verdad es que fue un camino que yo ni siquiera lo había planeado, ni pintado, ni era de mis metas. Cuando yo terminé la carrera de medicina, el primer año que yo presenté el examen nacional de especialidades, había aplicado para ginecología, porque a mí me encantó la ginecología, pero lo que me encantó de la ginecología era la tococirugía, que es el área donde nacen los bebés. Y en realidad, cuando no pasé ese año el examen, me fui a trabajar de médico general a un hospital privado. Y afortunadamente, yo tenía mucha empatía con las consultas pediátricas. De hecho, siempre me buscaban mis compañeros y de Dani, llegó un pediátrico. Sí. Te toca. Entonces, ahí fue que me di cuenta que en realidad la tococirugía me gustó por la recepción de los niños, los nacimientos. Okay. Y entonces el siguiente ENARM que presenté fue para pediatría. Okay. Afortunadamente quedé en ese año y también pues apliqué para fuera de Morelia, porque en Morelia ahí sí mi meta era salir de Morelia para tener otra visión, otros horizontes. Apliqué en León y de verdad yo ya estando terminando la especialidad, yo ya estaba terminando el R2, estaba iniciando el R3, que es el tercer año de pediatría. Yo dije, voy a ser pediatra feliz, voy a tener mi consultorio, voy a ser dueña de mi tiempo, voy a hacer una vida familiar. Sin embargo, entré a la rotación, fue una de mis últimas rotaciones de oncología, y la verdad es que a lo mejor no me la creen, pero fue magia. O sea, entré al área de oncología, ahí no había residentes de primer año ni residentes de segundo año, era amo y señor el R3 más 2 oncólogos, y yo creo que tuvo mucho que ver también que mis maestros en León fueron top, me enseñaron mucho, tenían mucho amor para dar, eran muy compasivos, entonces yo aprendí mucho de ellos. Yo vi esa relación médico-paciente de la que mencionas, que no cualquiera tiene. Las enfermeras que estaban en esa área eran muy entregadas a su trabajo, con muchísima vocación, y fue ahí que dije, de aquí soy. Y luego, cuando ya decidí ser oncóloga pediatra, ya habían pasado las fechas para hacer el examen de subespecialidad en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Hospital Infantil de México. Y yo dije, bueno, pues ya no fue. Y uno de mis maestros, como en septiembre, me dijo, ¿sabes qué? Acaba de abrir la convocatoria del Hospital Teletón de Oncología, ahí una de mis maestras está. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Y yo, ay, no me quiero ir. O sea, yo ya estaba la idea de que no. Pero dije, vamos a intentarlo. Y si es para mí, voy a quedar. Así es. Y ya, y afortunadamente, hice todos los trámites. Y fui a la entrevista y todo. Pasó noviembre, pasó diciembre. Nada, y dije, bueno, pues ya no era para mí. Sin embargo, el 28 de diciembre... me llega el correo de que fui aceptada. Oye, pero no era broma por el Día de los Inocentes. No era broma, sí fue verdad. Así. Sí te había de hecho y me acuerdo mucho que me llegó el correo y fui corriendo con uno de mis mejores amigos de la especialidad y le dije, ay, David, me aceptaron, y súper felices los dos, porque él también en ese momento me dijo que lo habían aceptado en su especialidad. Y pues ya, fue todo, fue mágico. O sea, no hubo algo de que yo tuve una experiencia, afortunadamente no he tenido una experiencia cercana a eso, pero simplemente fue el hacerlo, el vivirlo y el compartir con estas personas que me inspiraron a ser oncóloga pediatra, fue la razón por la que lo hice. Fíjate, doctora Dani, qué padre lo que comentas, porque cómo de repente una persona puede llegar a encontrar su verdadera vocación, y la verdad que la vida te permita encontrar eso y que tú lo puedas llevar a cabo y ejecutar. ¿Cómo se alinean, no? ¿Cómo se alinean lo que realmente tú querías con las cosas que la vida te va poniendo? Y yo creo que es cuando mejor puede uno desempeñarse, ¿eh? Sí, la verdad es que, y bien dicen, ¿no? Por ahí que los 2 días más importantes de tu vida son cuando naces y cuando te das cuenta para qué naciste. Y yo confío plenamente que la vida me fue llevando a donde tenía que estar. Excelente, o sea, esto habla de que, bueno, cada perfil dentro de la medicina tiene una vocación muy especial, porque todos tenemos una personalidad y tenemos
también un destino. Yo creo mucho en eso. Y creo que en pediatría oncológica es fundamental que exista una personalidad, que exista un temple, que exista una gran vocación por el tema tan delicado, tan importante que se toca, ¿no? Adentrándonos en este tema del cáncer infantil, quiero preguntarte yo, pues algunas dudas que yo tengo y que creo que mucha de la población va a tener. Para empezar, es un tema que no se habla mucho en la medicina, como que, bueno, yo lo veo como que no queremos platicarlo, tocarlo, es un tema muy fuerte, muy delicado. Hablamos a veces de la ginecología, de la cirugía, de la medicina interna, pero de la oncología pediátrica quizá es un poquito menos frecuente que entre la población se toque este tema. Y lo primero que me surge a mí es qué tan frecuente es que algún niño pueda tener un problema, ¿no? O sea, ¿qué tan común es este tipo de casos de cáncer infantil? Hay dos formas de contextualizarlo, porque si lo ponemos como que el cáncer infantil en comparación al cáncer de adultos, la frecuencia, si comparamos, de cada 100 adultos, 2 o 3 niños tienen cáncer. Entonces, de cada 100 personas que tienen cáncer, 2 o 3 son niños. Entonces, es mínimo el porcentaje, pero si lo contextualizamos en la población pediátrica, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en edad pediátrica, en los menores de 18 años. Entonces sí representa un problema de salud mundial, porque no nada más pasa esto en México, sino en el mundo, y se observa más en los países de recursos medios o bajos como Latinoamérica, porque por eso mismo, porque tenemos recursos limitados que nos impiden a veces, o que son barreras para poder ofrecer un mejor tratamiento. Y hablando de Sinaloa, si lo contextualizamos también a Sinaloa, sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedad, y Sinaloa es de los primeros 5 estados a nivel México en incidencia de cáncer. Entonces, entiendo que sea un tema álgido en la medicina, entiendo que en la actualidad todavía no queramos hablar de cáncer, inclusive es secreto, tanto para el paciente como para la familia. Hasta nosotros mismos como médicos huimos de esa noticia, oímos de la posibilidad de tener el diagnóstico de cáncer infantil, pero la realidad es que aunque sí haya en pediatría muchos diagnósticos de cáncer, pues tenemos la contraparte donde sí tenemos oportunidad de darles y ofrecerles un tratamiento. Sí, es algo difícil de pensar que pudiera llegar a existir en nuestras familias, y yo creo que todos quisiéramos darle la vuelta a ese tipo de situación y no voltear para ese lado, pero sin embargo ahí está, y es importante conocer que existe y cómo lo podemos pues conocer a tiempo, detectar a tiempo, e incluso cómo lo podemos atender. Otra pregunta que a mí me surge es, bueno, o sea, acabas de comentar algo muy interesante, que es es una principal causa de muerte en niños, pues en niños, ¿no? Porque los niños, por lógica, yo creo que no se enferman de algo tan importante, ¿no? Uno no espera que un niño se muera. Así es, o sea, es un ser humano que está nuevo de paquete y pues viene con sus funciones íntegras, ¿no? Habitualmente es así. El cáncer que conocemos habitualmente pues es en pacientes más grandes, donde ya la maquinaria empieza, como decimos, a fallar, a cascabelear, y entonces salen los detalles y surgen los problemas, y el cáncer es uno de ellos. Pero en niños que son un ser vivo pues nuevo, con todas sus funciones íntegras, llama más la atención esto, ¿no? Y cuando se presenta, pues me imagino que surgen muchas dudas con los papás y con las familias de cómo está pasando esto, por qué me pasa esto a mí o a mi familia. ¿Cómo percibes tú pues la experiencia con los papás en este sentido? Porque me imagino que hay que tener una capacitación muy especial para hablar con los papás de estos temas. Sí, sobre todo, bien lo dijiste, la primera pregunta de los papás es ¿por qué a mi hijo? Y si yo tuve algo que ver, si yo hice algo o no hice algo que hubiera ocasionado que mi niño tuviera cáncer. Y la verdad es que no. Siempre les he dicho que el cáncer en niños es por algo genético, por mala suerte. Sí hay algunos cánceres que se asocian a síndromes de cáncer hereditario,
principalmente neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, síndrome de Down, que es uno de los síndromes que más frecuentemente vemos en medicina. Sin embargo, sí es complejo tener este primer acercamiento con los papás. El primer acercamiento difícil es decirles, tenemos la posibilidad de que sea un cáncer. Desde ahí muchos papás, muchos familiares, inclusive el mismo paciente, empiezan con un duelo, se derrumban. Es muy difícil para mí también acercarme a decir, ¿sabe qué, señora? Probablemente tengamos este diagnóstico. Tenemos que hacer más estudios para confirmarlo o para descartarlo. Y luego viene el abordaje de informes de que sí se trata de un cáncer. Luego viene el abordaje de cómo vamos a tratar este cáncer. Y una vez que nosotros damos esos informes, también la pregunta más frecuente que me hacen es, ¿va a vivir? ¿Se le va a caer el cabello? Que curiosamente es una de las preguntas que más frecuentemente tengo en los familiares. La imagen es muy importante, aunque sea un pequeñito, la imagen es muy importante. Y también pregunta, ¿se va a morir? ¿Va a poder ir a la escuela? ¿Va a poder hacer su vida totalmente normal? Y afortunadamente tenemos respuesta para todas esas preguntas. Sí tenemos opción de tratamiento, sí tenemos oportunidad de que se cure, sí se le va a caer el cabello, pero afortunadamente, al menos lo que yo he visto en mi experiencia, le sale mucho más bonito. Y a veces pasa que si son lacios, le sale chino, si son güeros, le sale un poquito más oscuro, cambian las tonalidades, pero si no, también es una oportunidad para jugar con los pacientes que acepten más este cambio de imagen por el tratamiento y que usen pelucas. Y nos han pedido pelucas rosas y nos han pedido pelucas con otros estilos y es más llevadero la enfermedad también para ellos. Sí, muy importantísimo el ambiente que les pueda crear su red de apoyo principal, que es la familia y sus médicos. Yo creo que debe ser algo fundamental para cada niño que está cursando por una enfermedad de este tipo. Me llama mucho la atención cómo mencionas pues la preparación tan importante y el equipo multidisciplinario. Me imagino que debe de existir ante la noticia de un cáncer infantil, pues no solamente está involucrado el oncólogo pediatra en este caso, me imagino que desde la atención primaria sus pediatras que los vieron y derivaron esos niños, también el área de psicología, el área de psiquiatría, las áreas de rehabilitación, pues me imagino que es todo un equipo multidisciplinario, ¿no?, que está detrás de esa atención y que, bueno, trata de brindarles lo mejor de cada uno de ellos a los niños para que salgan adelante. Sí, la verdad es que algo que a veces se nos olvida es que son niños. Entonces siempre nos enfocamos y he tenido varias experiencias con médicos donde dices, es que no lo puedo ver porque tiene cáncer o me da miedo tratarlo porque tiene cáncer, pero son niños que están creciendo y muchas veces sucede que presentan un retraso en el desarrollo neurológico, sobre todo si son pequeñitos menores de 5 años. La adolescencia también puede haber alteraciones de la pubertad, muchas cosas. Entonces, este equipo interdisciplinario que hablamos, multidisciplinario del que hablamos, es muy importante que también esté consciente de lo que es el cáncer y lo que nos pueden aportar. Yo como la oncóloga, como el médico tratante, voy a dar mi tratamiento oncológico, pero también está un niño que tiene 2 años y que empieza a dar sus primeros pasos y que probablemente la quimioterapia puede mermar un poquito eso, pero no quiere decir que no lo pueda hacer el niño, entonces hay que darle su estimulación temprana. O es una niña que acaba de tener su menarca, que acaba de reglar, entonces hay que tener ese seguimiento de que siga teniendo su desarrollo hormonal y ginecológico adecuado. O es un niño que tiene tal vez además de cáncer, tiene algún tipo de capacidad diferente, entonces no hay que dejar de lado esas cosas. Y también están los mitos de que mientras esté con quimioterapia, mientras esté con el diagnóstico de cáncer, otros médicos no lo puedan tratar, hablando de sus pediatras, hablando de médicos generales, o no, es que... Incluso
Odontología, por ejemplo, nutrición, etcétera, ¿no? Que sí, lo que diga la doctora, y la verdad es que yo no soy experta en todo, yo soy experta en cáncer, pero yo no soy experta en los dientes, que tengo una noción porque es parte del desarrollo de pediatría, pero yo no soy experta, yo no sé realmente lo que necesita, entonces por eso nos apoyamos en todas estas especialidades, y como subespecialistas que se involucran en el tratamiento es muy importante que sepan que no le tengamos miedo al niño con cáncer. Ellos lo que menos quieren es que les tengamos lástima, y lo que más necesita el niño es tener este equipo, porque el cáncer infantil, y yo creo que en general, y cualquier enfermedad de este tipo catastrófica, no se cura con tratamiento, se cura con equipos. Entonces, que no nos dé miedo el niño con cáncer. Humanos, que se comprometan a trabajar por la salud también del niño, ¿no? Pues sí. Un mensaje muy bonito, la verdad, que sí existe esa situación. Nosotros en el área de los adultos, pues también lo notamos, ¿no? De repente un adulto, cuando tiene una enfermedad de este tipo, una enfermedad oncológica, un cáncer, muchos médicos temen abordar o temen participar en la atención, porque pues se cree o se tiene la idea de que ya va a haber una gran diferencia en la atención de salud, pero igual les da una infección respiratoria, igual tienen un problema dental, igual, y yo creo que tener esa claridad y esa red de apoyo es importantísima para estos pacientes, y en los niños pues con mucha mayor razón, ¿no? Por la etapa en la que están de su vida. Hablabas de mitos, hablabas de algunos mitos, y fíjate que es un punto que no podemos dejar pasar, el tratar de aclarar algunos de los mitos. Y yo quisiera preguntarte cuál es alguno de los mitos más frecuentes. Yo he escuchado, por ejemplo, a muchas personas decir, no, es que se cayó y se golpeó y de ahí le dio un cáncer, ¿no? O fíjate que, no sé, tomó mucho de esta bebida y de ahí se le originó un cáncer. Yo quisiera que platicáramos un poquito los mitos que tú escuchas y que nos puedas ayudar a que la gente también los conozca, y pues ir eliminando esos mitos, pero conociendo más a fondo esta situación del cáncer infantil. Creo que el primer mito al que me he enfrentado como en mis pocos años de experiencia es que el cáncer mata. Y el cáncer no mata ni en adultos ni en niños. Especialmente en niños, aunque no tenemos todas estas herramientas que en adultos tenemos, como pues, los tamices, los papanicolaos, etcétera, en niños solo tenemos una detección oportuna y una revisión periódica. Pero muchas veces el hecho de que piensen o tengan esta creencia de que el cáncer en niños mata o los desahucia por completo hace que también tengan miedo en acudir más pronto con nosotros. El cáncer sí es una enfermedad que pone al paciente en riesgo de morir, pero no quiere decir que lo va a matar. Entonces ese es uno de los primeros mitos. El cáncer en niños, no puedo garantizarles el 100% de la curación, pero si no lo intentamos, pues ¿cómo vamos a saber? Pero existe la posibilidad, y es bueno que la gente sepa que puede ir por una posibilidad de resolver el problema y que sus niños estén bien y que salgan adelante y tengan una vida completamente normal. Totalmente normal. Ese es otro miedo. Mi niño ya no va a poder ir a la escuela, ya no va a poder estudiar, e inclusive existe que una vez durante el tratamiento sobreprotegemos a los pacientes, o no puedes salir, no puedes hacer esto, que el microondas, que el celular. No, la verdad es que el niño durante el tratamiento y después del tratamiento puede tener una vida totalmente normal. Inclusive nada más agregamos o educamos a los familiares y al paciente acerca del uso de cubrebocas, lavado de manos, algunas precauciones muy especiales. Sin embargo, el niño puede ir al cine, el niño puede ir a jugar, el niño puede hacer totalmente una vida normal, y eso es importante porque también entra esta parte de que como estoy enfermo no puedo hacer nada, como estoy enfermo me deprimo, y eso es lo que menos queremos. Otro mito es si fue el celular, si fue el microondas, si ese tipo de radiaciones causa cáncer. Si resulta que se cayó, como tú dijiste, eso no. La radiación que causa cáncer es radiación que modifica a la célula. La radiación que emite el celular, el microondas, nada de eso causa cáncer. Y ahorita que comentaste los golpes,
No los causan, pero resulta que muchas veces, y me imagino que también en adultos, pasa de que se golpeó y se fracturó y de ahí le nació el cáncer. Resulta que se fracturó porque ya tenía un cáncer ahí, porque ya tenía ahí la lesión. Entonces se diagnosticó en ese momento, y al diagnosticarlo de esa manera quiere decir que ya es en etapa avanzada. Se fractura porque se debilita esa parte del hueso, y a la hora de, como los niños son muy activos, brinco aquí, brinco allá y de repente ¡pras!, ¿no? O sea, ahí es donde sale el diagnóstico. Sí, exactamente, y no fue al revés, sino que se fracturó porque ya tenía ahí una lesión. Que muchas veces, y lamentablemente también me he encontrado con el mito de que como no le di pecho, como no comía bien, como yo le di mucho refresco, o sea, los hábitos alimenticios. Sí tiene mucho que ver los hábitos alimenticios en cuanto a tener un sistema inmunológico adecuado, en cuanto a tener un peso adecuado, que eso también influye en la aparición de cáncer. No hay estudios que corroboren eso. Ya se encontró que la lactancia materna sí puede proteger para la presencia de leucemia, pero el hecho de que no lo hayan recibido no quiere decir que va a tener que sea una causa directa o que sea una causa exclusiva de la enfermedad, ¿no? Exacto, y a menos que tenga un síndrome genético como los que mencioné, en niños no sabemos la causa. Lo que mencionas y que me llama muchísimo la atención es cómo se repite en todos estos comentarios y en estos mitos la culpa que uno como papá puede sentir de que le esté pasando esta situación, ¿no? Y que es uno de los procesos que a lo mejor los que saben de psicología saben mucho más que nosotros ahorita que estamos platicando aquí, pero que se viven cuando hay una situación importante o delicada, la negación, la culpa, todo esto, ¿no? Sí, siempre quieren, y me ha tocado hasta observar discusiones de papás que por tu culpa y por mi culpa, y que casi que sacan ahí todos los trapitos al sol, pero como que quieren buscar un culpable, y la verdad es que no hay culpables. Quisiéramos tener esa razón por la cual tiene el cáncer y vamos directamente a eso y logramos los mejores resultados. Pero creo que en el punto donde tenemos ya un diagnóstico de cáncer, encontrar culpables no va a ser la diferencia. Más bien, ya tenemos el diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Doctora Daniela Arce, otra pregunta importante. Bueno, ¿cómo puedo yo como papá o como mamá saber si hay un dato importante o de alarma que yo estoy dejando pasar para poder a tiempo o de manera oportuna acudir y tener una atención y un diagnóstico que me permita pues atender bien a mi hijo si tiene un diagnóstico de este tipo? ¿Hay síntomas, hay signos que la gente pueda conocer? Sí, la verdad es que hay muchísimos datos de alarma, ahorita los menciono, pero sí quiero comentar antes que el que los tenga no quiere decir que tiene cáncer, porque eso también pasa, que los mencionamos, los comunicamos, hay muchísimas campañas de esto, y cuando lo detectan que su hijo lo tiene, lo que menos quieren es que tengan este diagnóstico, pero simplemente son datos de alarma, simplemente es un dato de alarma de que hay que buscar atención médica o mínimo una valoración para asegurarnos de que no sea algo más grave. Inclusive a lo mejor no es cáncer y es otro tipo de enfermedad, y va a depender del tipo de cáncer que se pueda presentar. Lo que más frecuentemente vamos a ver son los asociados a leucemia o a linfomas, que son los cánceres más frecuentes que vemos en pediatría. La presencia de moretones, pero moretones que aparecen sin que el niño esté jugando, del tingo al tango, dijera mi mamá. De forma espontánea aparecen. Que aparecen de forma espontánea o simplemente por estar sentado o en áreas donde no debería de tener moretones. Por ejemplo, moretones normalmente les vamos a ver a los niños, sobre todo si están de arriba para abajo, en las piernas, porque se caen, porque se golpean, porque corren, etcétera. Pero que aparezcan moretones en la espalda, a menos que se hayan caído de espaldas, o que aparezcan moretones en el abdomen, en lugares donde no debería de haber moretones, eso nos llama la atención. Puntitos rojos, que se asocia a una alteración en el número de plaquetas en la sangre,
y que aparezcan sin razón aparente. A veces pasa y se asocia de que se suenan o que tienen muy irritados los ojos y aparecen esos puntitos cerca de los ojos. Esos no son tan asociados a cáncer, pero de todos modos sí hay que buscar atención médica. Los sangrados frecuentes, los sangrados que se asocian a un cepillado de dientes normal, un sangrado de la nariz que de la nada aparece. Sí hay muchos pacientes que tienen muy sensible la mucosa de la nariz y que con cambios de temperatura pueden sangrar, pero cuando esto se repite y no encontramos la causa, hay que buscar atención médica. También sangrado al momento de hacer pipí, al momento de hacer popó, o si es un paciente que ya arregla, por ejemplo una mujer que ya está con su menstruación que menstrue de más, nos puede llamar mucho la atención. La presencia de ganglios. Normalmente la presencia de ganglios palpables aquí a nivel de cuello es infección hasta no demostrar lo contrario. Sin embargo, va a haber algunos ganglios que nos llamen la atención, que no respondan a un tratamiento adecuado, a un antiinflamatorio, a un antibiótico. Si después de 2 semanas, 3 semanas vemos que no hay mejoría, hay que buscar atención médica. Se puede asociar a este tipo de enfermedades o simplemente una infección más grave. Entonces, por eso de todos modos hay que ir por atención médica. La presencia de un abdomen distendido, sobre todo en los menores de 5 años, que a veces dicen son parásitos, está estreñido, muchas cosas. Muchas causas. Sí, probables. pero no es normal que un niño esté panzoncito. Entonces, y normalmente cuando encontramos tumores a esa edad y a ese nivel, lo encuentran los cuidadores principales porque son los que le están cambiando el pañal, los que los están bañando, etcétera. Entonces hay que ver qué está pasando, si realmente son parásitos o si realmente es otra cosa y hacer más estudios que nos puedan ayudar a detectarlo. Dolores de huesos. Los dolores de crecimiento sí existen y normalmente los vamos a encontrar en ambas extremidades, en ambas rodillas, en ambos tobillos, pero normalmente aparece al final del día, cuando el niño ya tuvo 1000 horas de actividad física. Cansado de estar jugando, cansado de estarse moviendo. Sí, y normalmente mejora con el reposo, con el descanso o ingiriendo algún medicamento si es muy importante. Pero aquellos dolores que son unilaterales, que despiertan al niño, que amanecen con ese dolor o que requiere cada vez más medicamento, esos son los dolores que nos preocupan, y sobre todo si empezamos a ver que está inflamado la rodilla, etcétera, el área que está afectada. Los dolores de cabeza. Y ese es un síntoma asociado a tumores de cabeza, que los tumores de cabeza son de los que más tarde nos llegan, porque siempre asociamos ese dolor de cabeza con que no duerme bien, se la pasa en el celular, está rebelde, necesita lentes, etcétera. Y la verdad es que lamentablemente ya hablamos de moretones, de ganglios, etcétera, que los podemos ver, pero los tumores de cabeza no los podemos ver. Dependemos de quién tome la decisión de tomar un estudio de imagen. Entonces, si hacemos un adecuado abordaje, ahí es donde lo detectamos. Pero también nosotros como papás, como familiares, inclusive como maestros, que también muchos maestros nos han referido pacientes, afortunadamente, u otro personal de la educación, debemos de tener en mente esos dolores de cabeza que despiertan al niño, que amanece con ese dolor de cabeza, que se asocia a náuseas, a vómito, alteraciones de la visión. Recientemente, y lo cuento como experiencia para aprender, no para señalar a nadie, tenemos un paciente recién diagnóstico de tumor de cabeza. El padecimiento actual, que es cuando inicia con los síntomas de crisis convulsivas, lo detectaron hace 2 semanas. El niño ya se operó, afortunadamente se le diagnosticó un tumor de cabeza, pero cuando vamos a interrogar a la mamá dirigidamente como a síntomas muy especiales, desde octubre del año pasado tenía alteraciones de la visión. La maestra detectó que no veía bien el pizarrón, la mamá la llevó con el oftalmólogo, le pusieron lentes y mejoró la visión, pero para enero
otra vez necesito ajuste de esos lentes. Eso está raro. Una progresión muy rápida, ¿no? Eso está raro. Ahí lo que me llama la atención, inclusive la mamá sintió culpa porque empecé a hacerle estas preguntas y dice, ay, a lo mejor desde ahí, ay, ¿qué hice? Fue mi culpa. Y luego, a ver, no. Usted buscó atención médica, el chiste es que ya está aquí, o sea, no vamos a tocar ese tema difícil para ella, pero también hay la importancia de que se acuda con médicos especializados en niños, que sepan de la evolución, del desarrollo de estos niños. Un oftalmólogo pediatra tal vez hubiera sido la mejor opción, que hubiera tenido seguimiento con su pediatra, y ahí también entra el seguimiento del niño sano, que muchas veces no lo tenemos. No se lleva a cabo, no tenemos a veces el hábito o la cultura de asistir al médico cuando estamos sanos y llevar un seguimiento, sino buscamos acudir a resolver ya un problema, no una enfermedad. Exactamente, entonces aunado a los síntomas de alarma que les acabo de mencionar, también está el seguimiento del niño sano, que también como adultos deberíamos de tenerlo, un mínimo una vez al año, un estudillo por ahí, etcétera, sobre todo a ciertas edades para empezar a detectar algunas enfermedades importantes. Pero en el niño también, dentro de los primeros 6 meses, una vez al mes, después una vez cada 6 meses, posteriormente una vez al año. Y yo siempre les digo, mi primera recomendación es que sigamos la cartilla de vacunación. En la cartilla de vacunación vienen rubros, vienen datos a lo que tengamos que darle seguimiento. Entonces, si nosotros seguimos como familiares la cartilla de vacunación, estoy segura que, espero que no en todos, pero si se llega a presentar una enfermedad de este tipo, se detecte a tiempo. Entonces, probablemente si este niño hubiera tenido un seguimiento y no necesita ser un pediatra, necesita ser un médico familiar, un médico general, un médico de cabecera, que lo pueda conocer y que esté al pendiente de estos datos, que siga la cartilla de vacunación, probablemente hubiera detectado esa alteración de la visión, probablemente se hubiera referido de manera un poco más oportuna. No sabemos si eso hubiera cambiado el pronóstico o el tratamiento que en este momento le vamos a asignar, pero tal vez sí se hubiera realizado de manera un poco más temprana. Y esas son normalmente las recomendaciones. Como papá, dirigiéndome a la pregunta que me hiciste, consulte de niño sano, seguir su cartilla de vacunación, porque no nada más son las vacunas, son las profilaxis de los dientes, son los suplementos, las vitaminas, nutrición. Todo eso es muy importante para llevar una niñez sana. Sí, otra cosa que me surge ahorita, que hablabas un poquito sobre algunos tratamientos y protocolos que, en este caso que nos comentaste, los tratamientos son parecidos a los del adulto, son los mismos tratamientos. ¿Qué herramientas de tratamiento se tienen en la oncología pediátrica principalmente? No son los mismos tratamientos. Sí hay algunos cánceres que se presentan, la misma historia natural de este cáncer es muy similar a los adultos. Sin embargo, en los niños es muy diferente. Normalmente las células o los tejidos de donde se origina el cáncer en los niños sí responden más a quimioterapia, a diferencia de los adultos. Por ejemplo, en los adultos tenemos toda una industria de terapia blanco, terapia dirigida, porque hay más cosas que se estudian y son células que no responden tan bien a quimioterapia. En niños sí responden un poquito más, entonces la quimioterapia es uno de los pilares más importantes en pediatría. La radioterapia también, dependiendo del tipo de tumor, y la cirugía, sobre todo si son tumores que se pueden retirar. Extirpar. Sí. Exacto. Ahorita tenemos un auge muy importante con la inmunoterapia, que son medicamentos que van dirigidos a la célula afectada, principalmente en leucemias agudas, y que ha tenido muchísima respuesta y buenos resultados, que empezaron en adultos, pero al ver tan buen resultado en niños empezaron a aplicar y tenemos esos mismos resultados. Y sí, va a haber algunos tipos de cáncer que necesiten terapia blanco y que también los pacientes se puedan beneficiar de ellos, pero es el menos de los pacientes. Principalmente son esos 3: quimioterapia, radioterapia y cirugía. Cirugía. Ok. Doctora, pues yo me imagino que cuando un niño es diagnosticado y la familia se acerca a recibir atención, generan ustedes todo este análisis, este abordaje diagnóstico, generan un plan de tratamiento,
Cuando esto sucede, doctora, a mí me gustaría preguntarle ¿qué tan frecuente es que los papás acepten o desistan o que los niños puedan continuar ese tratamiento? Porque como son tratamientos todos sabemos importantes y pues debe existir un apego adecuado para poder llevar a cabo el tratamiento y un resultado óptimo. ¿Qué tan frecuente es que esto se abandone? No es tan frecuente, afortunadamente. No, a mí no me ha tocado pacientes que al momento de yo darle el diagnóstico me digan no quiero el tratamiento, me lo quiero. No, afortunadamente. El abandono tampoco es tan frecuente independientemente de la situación del paciente. Pero sí me he encontrado con situaciones en donde la familia hace mucha presión y de ahí también la importancia de que incluyamos, de que tengamos el conocimiento de la dinámica familiar, porque aunque no me he enfrentado con un no quiero tratamiento para mi hijo, me he enfrentado con mamás, con papás, de que mi pareja y la abuelita dice que para qué le doy tratamiento si de todos modos se va a morir. Entonces ellos tienen esta lucha, esta disyuntiva. Sin embargo, el abandono en pediatría, al menos lo que yo he visto, menos del 5%, que sería lo ideal. Sí hay algunos lugares donde incrementa más, pero no es tanto por la aceptación del tratamiento, sino por el recurso. Lamentablemente el acceso al tratamiento oncológico no está en todas partes, no está en todos los municipios, ni siquiera a nivel nacional tenemos acceso a todo. Entonces muchas veces se les dificulta porque no tienen dinero para el camión, porque no tienen dinero para el traslado, y es ahí donde entra la sociedad civil a través de varias asociaciones que apoyan a estos pacientes. Pero sí es bien importante que nosotros también como médicos sepamos dar informes, porque una vez que nosotros mencionemos la palabra cáncer, se les nubla la mente a la gente, se le nubla todo. No es fácil escuchar que tu hijo tiene cáncer, y lamentablemente escuchan cáncer y lo primero que piensan es mi hijo se va a morir. Mi hijo se va a morir, ya no tiene solución, etc. Entonces también ahí entra la capacidad o la preparación que nosotros podamos tener como médicos, y también el equipo con el que te acompañas para poder comunicar esto de la mejor manera. Sí, señores, su hijo tiene cáncer, sin embargo, no quiere decir que no vamos a lograr salir adelante. Tenemos estas alternativas, somos un equipo. Con una amiga que es psicóloga siempre mencionamos que le preguntamos al niño cuál es su transporte favorito, y siempre dicen, no, pues que el avión, no, pues que la bicicleta, no, pues que la moto, que el autobús. Ok, tu tratamiento es un viaje en autobús, y las personas necesarias para que lleguemos bien al destino van a estar arriba de este autobús. Entonces, si necesitamos psicología, si necesitamos rehabilitación, si necesitamos a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus abuelos, a todos los que sean necesarios. Hay que ponerlos en ese autobús. Hay que ponerlos en ese autobús. Y entonces también ahí entra que tenemos que atender a todos. No quiere decir que yo les voy a dar terapia a todos, pero sí que todos de alguna forma, ya sea a través de psicología, a través de enfermería o a través de trabajo social, involucrarlos. Me ha tocado muchas abuelitas alcahuetas, de que la mamá y los papás súper bien con el tratamiento, pero resulta que la abuelita le pasó los churritos con, no sé, con chamoy, con etcétera. Entonces también nos toca hablar. Sí está bien que tengan estos gustitos, pero también hay que saber cómo hacerlo, porque eso altera el tratamiento, altera la aceptación del tratamiento y nos puede dar complicaciones. Sí, me imagino que hay tratamientos que requieren cierta alimentación, un poquito de restricciones en algunas cosas, ¿no? Mientras se están llevando a cabo. Sí, exacto. A veces, por ejemplo, no pueden tomar cítricos con algunas dosis de, no sé, metotrexate, purinetol, etcétera. Pero eso no quiere decir que siempre. Entonces, también hay fases en el tratamiento donde necesitamos ciertas recomendaciones, pero también que ellos sepan que no va a ser siempre, porque luego pasa que los niños se depriman porque no pueden tomar su lechita o porque no pueden tomar esto.
Entonces hay que encontrar el punto medio para que no dejen de comer, pero para que no tengan las complicaciones. Y ahí me imagino que es importantísimo lo que decías ahorita del autobús, que todos los que van en el autobús están en el mismo canal, ¿no? Para que el niño pueda tener también los niños puedan tener esas pues reforzamientos y esa red de apoyo importantísima. Sí, exacto, o sea, no puedo yo estar dando recomendaciones nutricionales que aunque tengamos noción como médicos, al final la nutrióloga es la experta. Entonces sí, yo a ella le voy a comunicar, ¿sabes qué? Este paciente tiene tal tratamiento, va a durar tanto tiempo, estas son las fases, son las quimioterapias, apóyame. Entonces ella ya va a saber que en esta fase le va a hacer recomendaciones de esto y en esta fase de esto. Y ¿sabes qué, doctora? Resulta que no está ganando peso como esperábamos, entonces podemos hacer estas intervenciones. O ¿sabes qué? No está comiendo porque está deprimido, vamos con psicología. O ¿sabes qué? No tiene acceso para tener esta alimentación de calidad, entonces vamos a ver cómo le podemos generar el acceso a una despensa. Entonces todo eso tenemos que ver, y muchas veces, y lamentablemente me he enfrentado con casos donde es que no tengo para el arroz, doctora. No, pues usted sabrá cómo. O sea, esto es integral. Entonces de ahí que todos en el autobús sepamos cuál es nuestro papel. Sí, me gustó mucho eso que dijiste. Yo creo que no voy a olvidar lo de la red de apoyo, como lo mencionan. Creo que, pues, te voy a confesar que yo he seguido algunas de tus publicaciones que tienes, porque sé que te gusta publicar algunas cosas en las redes sobre estos temas interesantes, y la verdad me encanta cómo lo manejas con los niños, cómo los niños se sienten acompañados, cómo se nota que el niño se convierte en parte de tu vida, porque no solamente eres un médico, a lo mejor en otras áreas existe eso, pero creo que no lo había visto yo tan profundizado como en la pediatría, porque los niños son seres especiales. Y me llama mucho la atención cómo llevas ese trabajo. La verdad que me encanta ver cómo lo haces, y te felicito, la verdad, por esa labor y esa nobleza de corazón que deben de tener para poder hacer este tipo de trabajo tan fuerte, ¿no? Emocionalmente hablando. Sí, y la verdad es que ahorita que lo mencionas, he de confesar que a mí antes me molestaba mucho que me dijeran, o sea, cuando yo decía, no, pues soy oncóloga pediatra, ay, qué triste, qué feo. Me enojaba mucho porque criticaban algo que yo amo, criticaban algo que a mí me gusta mucho hacer, criticaban algo que muy pocos lo quieren hacer. Entonces me enojaba y hasta a veces ni le hablaba ya a la persona, o cambiaba de tema o cosas así. Pero poco a poco encontré, o más bien fui consciente de que es el desconocimiento que hace que nosotros pensemos así, que nos dé miedo siquiera hablarlo, que digamos que es feo. Sí, el cáncer es feo, pero no quiere decir que sea una enfermedad que nos va a matar. Sí, es una enfermedad que afecta a toda la familia, pero no quiere decir que no vayan a salir adelante. Y ahora esa oportunidad tengo, cada vez que me dicen que feo, yo no, fíjate que no. Y es por eso que hago estos TikToks. La verdad es que yo estaba súper renuente. Hubo una pacientita en especial, Brittany, ella es de aquí, de Mazatlán, de hecho. Tengo muchísimos pacientes de Mazatlán, y ella fue la primera de que tenemos que hacer TikTok, doctora, tenemos que hacer TikTok. Entonces con ella me empecé a animar. Yo dije, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no tenga vistas o que no me den like. Pero a mucha gente le ha gustado porque ven esta otra cara del cáncer infantil. Y como te había comentado anteriormente, vemos un chorro de campañas de detección oportuna, de que sí se puede, de que hay que detectarlo a tiempo, pero no vemos esta otra cara de que en realidad el niño es un niño. El niño lo que quiere es comer lo que le gusta, hacer lo que le gusta, de que no es un niño con leucemia, no es el osteosarcoma, no es el caso con un tumor de cabeza. Es Iker, es Brittany, es Daniel, o sea, tienen un nombre, tienen un gusto. Es Zidane, que de hecho tengo un paciente que se llama Zidane, que es de por aquí cerca, le encanta el fútbol. Entonces su preocupación principal fue, doctora, ¿cuándo puedo regresar a los
a los entrenamientos. Otra niña, doctora, ¿cuándo puedo regresar a mis clases de ballet? Y yo, es que nunca dije que dejaras de tomar tus clases de ballet. Entonces todavía tenemos, y repito, es un punto álgido el cáncer infantil. El cáncer se cura. Si nosotros lo detectamos a tiempo, 8 de cada 10 niños salen adelante. Lamentablemente sí tenemos historias feas, tristes, no quise decir feas, tristes, pero eso no quiere decir que no los vayamos a atender también. Y también justo hace un par de días tuve una plática donde les hice mucho el énfasis a los residentes de pediatría. El hecho de que tenga cáncer, el hecho de que tenga una enfermedad no quiere decir que no vamos a hacer o a ofrecerle lo mejor a ellos. Puede haber enfermedades incurables, pero no pacientes incuidables. Entonces, que no se nos olvide que son niños. Eso es lo que siempre digo. Entonces, llego yo con mis burbujas, llego yo con esto, y un niño feliz, un niño que no tiene miedo a estar en el hospital, un niño que le cae bien su doctora, es un niño que va a seguir las indicaciones, es un niño que me va a hacer caso, es un niño que, porque hasta les digo, no puedes tener novia hasta los 30 años. No quiero pacientes burritos. Entonces, son cosas que uno influye, y muchos me lo han dicho, que al final uno se convierte en su familia. Sí, nos duele a veces los pacientes, pero al final alguien lo tiene que hacer. Yo encantado de hacerlo. Oye, ¿te hacen caso en todo menos en lo del novio o novia hasta los 30 años? Sí, no, ahí sí lamentablemente no lo puedo evitar, y de hecho hay parejas de pacientes, entonces es inevitable. Digo, ya cuando llega ese momento, pues ya nos toca darle la plática de que hay que cuidarse, que una pareja, de que se porten bien y así. Dani, ¿de qué edad a qué edad ven ustedes al paciente? ¿Cuáles los rangos de edad donde ustedes lo ven? Como oncóloga pediatra, de 0 a 18 años. Okay. Hay unas instituciones que lo manejan hasta los 15 años. Ahí sí va a depender también de en dónde estés, y a lo mejor en tu práctica privada, y también puede ser de preferencia. A veces hay algunos oncólogos pediatras que hasta los 15 años. Yo en lo personal, de 0 a 18 años. Y he tenido pacientes que los diagnosticamos un mes antes de los 18 años y le seguimos, porque es un cáncer que se ve en pediatría. Entonces, al final el pediatra es el más adecuado para darle seguimiento. Pacientes de 22, 23 años que todavía lo sigo viendo. Vigilando y revisando, haciendo todo su seguimiento. Sí, así es. Digo, ya cuando empiezan con cosas a nivel hormonal y todo eso, pues ya me hago apoyo del ginecólogo, del urólogo, del internista, cosas así cuando sale algo de mi expertise. Pero normalmente, como te digo, siempre es un equipo. El oncólogo no puede solo, el papá no puede solo. Siempre el niño tiene que tener todo este soporte para que tenga la seguridad de que todo va a salir bien. Dani Arce, me ha encantado la verdad la manera en que has manejado toda esta información. Creo que va a ser algo muy, muy útil para la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar, que espero que sea cada vez más. Esperemos porque estamos en este proyecto tratando de que sea cada vez más gente para que nos escuchen y se puedan llevar esta información tan importante a sus hogares, a sus vidas, ¿no? Quiero pedirte lo que le he pedido a los que han venido hasta ahorita a este podcast de Diálogos Vitales. Siempre les pedimos que al final de nuestro cierre de la charla nos den sus puntos vitales sobre este tema, en este caso del cáncer infantil. ¿Cuáles serían los puntos vitales que tú le transmitirías a la gente? Puntos vitales. El cáncer infantil es curable, sobre todo si se detecta a tiempo. El cáncer infantil tiene un nombre, no es un diagnóstico oncológico, sino es un Iker, es que tengo muchos Iker, muchos Mateos, es un Tadeo, es un Dylan, tiene nombre, no es una receta de cocina, cada niño tiene una necesidad diferente. No les dé miedo estar frente a un diagnóstico de cáncer o ante una posibilidad. Si alguien les dice que tenemos ese pequeño posibilidad de que pudiera ser cáncer, vayan
tengan miedo, pero vayan con miedo por atención médica. A veces puede ser otra cosa que no tiene esta gravedad. Sin embargo, no dejen de ir por atención médica por miedo. La cultura de la donación, aprovechando que estoy aquí, es muy importante. Sí. Donen tiempo, donen esperanza, donen sangre, donen comida, todo eso. Si ustedes conocen a alguien, si ustedes conocen una asociación, es súper importante porque no podemos solo, la institución no puede sola, el oncólogo no puede solo, los psicólogos no pueden solo. La sociedad civil es parte fundamental del éxito del tratamiento de los niños con cáncer. Un punto muy interesante que tocas, la verdad es un mensaje fuerte, es un mensaje, un llamado de atención también, porque lo que dices de la cultura de la donación a veces no lo tenemos muy presente y es importantísimo, sobre todo para estos pequeños que llegan a requerir pues algunos recursos importantes, desde el hecho de sangre, hemoderivados, hasta los recursos que mencionabas durante la charla para poder acceder a la atención, simples medios de transporte, alimentación, etcétera. Y luego me imagino lo complejo, comentabas que no hay un poder de atención que nuestro país tenga en todos los municipios, en todas las áreas o en todos los estados quizá, y bueno, a veces la gente se tiene que trasladar desde lugares muy lejanos para recibir esta atención especializada. Yo creo que ser conscientes de esto y tratar de buscar la forma en que podemos aportar cada uno y subirnos también al autobús que mencionabas, sí, Dani. Todos estamos en el autobús, un tráiler si es necesario. Un tráiler va a ser. Dani, muchas gracias, la verdad que fue una plática maravillosa. Pues yo me quedé encantado de escucharte, había tenido la oportunidad de verte en los TikToks, de saludarte en alguna oportunidad, pero nunca había platicado contigo más profundamente. La verdad está maravilloso el tema y lo que haces, te felicito. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que en una próxima edición con otro tema interesante relacionado a la oncología pediátrica nos puedas acompañar de nuevo. Te agradezco mucho y pues la verdad que encantados de haberte tenido aquí, Dani. No, pues muchas gracias por la invitación. Yo también soy fan de, uno, de diálogos vitales, y dos, de comunicar esto a la población, porque muchas veces esta información la dejamos entre el gremio médico, pero la población es la principal que tiene que saber estas cosas. Entonces, muchas gracias y aquí estoy cuando se necesite. Gracias, pues amigos de Diálogos Vitales, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado. Esperamos que nos dejen ahí sus comentarios, sus preguntas o dudas. Con mucho gusto los vamos a estar respondiendo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en TikTok, denle ahí a la campanita para las notificaciones, y nos estamos viendo, los seguimos esperando por este medio. Saludos. Las voces cuentan lo esencial en este espacio tan vital. Historias fluyen sin parar, de vida y salud vamos a hablar. Diálogos vitales, aquí está, entre preguntas la verdad. Profesionales nos guiarán, con su saber nos iluminarán. Hablamos fuerte con el corazón, de retos grandes